que ha traído tanto ruido. Acá lo que estamos viendo es cierto que lo que busca es dar una señal a inversores, empresarios, respecto de limitar el derecho de huelga, por un lado, que esta es una señal que de alguna manera se pide, pero por otro lado está también bastante claro que está previendo que esta posibilidad de que crezcan los reclamos llegue a sectores que se consideren esenciales o que van a tener un fuerte impacto en la vida cotidiana y en la economía. Esto es lo que acaba de hacer la CGT, también mostrando en parte su debilidad, que en lugar de hacer una protesta como históricamente ha hecho, recurre a la justicia. En otro momento, si se intentara limitar el derecho de huelga, habría paro general inmediatamente. ¿Estás de acuerdo, no? Esto demuestra la profunda debilidad que tiene la CGT. Ahora también empieza a mostrar que hay algún tipo de malestar que empieza a extenderse y que encuentra un plafón. El sábado vimos en La Nación una entrevista con el sindicalista que es congénitamente oficialista, que se llama Armando Cavalieri, del gremio de los mercantiles. ¿Hace cuántos años Cavalieri está? ¿40 al frente del gremio? Casi 40 años. 40. Armando Cavalieri dijo: se le terminó la luna de miel al gobierno. No lo sabemos si esto es así. Ahora, empezamos a ver si las encuestas, Carlos lo puede decir, que empieza a haber más rechazo que apoyo, que el apoyo retrocede, que empieza a haber reclamos, que se ven acá. Esto sí es lo que estamos viendo, y lo que estamos viendo es que además esto, como bien dijo Ricardo recién, tiene una contraparte. El gobierno, al mismo tiempo que presiona a los supermercados para que no aumenten precios, no homologa paritarias. Es decir, las paritarias hoy en la Argentina no son libres. La discusión salarial entre empresarios y trabajadores en la Argentina hoy no son libres. Tienen un tope, el tope es del 1%, cualquiera que esté por encima empieza a... Ahora, esto es lo que pasa. Con el acumulado empieza a revertir una situación que se había dado, que los sueldos mejoraban respecto a la inflación. En este momento, lo dijo Ricardo recién, están revirtiendo esa tendencia. Mientras tanto, quiero retomar el tema del derecho de huelga y la huelga, porque me parece que se van a empezar a multiplicar todas las presentaciones judiciales. Decís vos, la CGT no tiene la fuerza, Carlos, también me interesa tu opinión en este tema. La CGT no tiene la fuerza para hacer una medida, pero claramente va a estar en contra de que los servicios paren un 25% nada más. O sea, hasta 75% tienen que estar funcionando. Es muchísimo, porque no es que se le está pidiendo simplemente una guardia. El punto es que lo hizo por decreto el gobierno. Y ahí es donde está la discusión. ¿Qué dicen los gremios en la presentación que hicieron? La presentación dice: están limitando el derecho constitucional de huelga por decreto. Y este es el punto en discusión. Resulta que estamos consultando a la UIA. Ustedes saben que fue titular hasta hace muy poquito Daniel Funes de Rioja y está en línea, y me interesa saber qué cree que va a pasar con esto. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Un gusto saludarte. Bueno, en primer lugar, es un DNU. Es un decreto. En el marco de facultades delegadas por un año hasta julio próximo, por el Congreso al Poder Ejecutivo. Así que desde el punto de vista formal no hay objeción jurídico-institucional válida en abstracto y en general. Habrá puntos de disidencia o discordia, entremos al tema. Entonces, pará, lo primero que estás diciendo, que me parece que es piola, es lo de inconstitucional no va. No. Pero jurídicamente sí se puede discutir. Hay que ver los casos específicos donde crean que pueda haber esto implicar una negación del derecho de huelga, pero no una reglamentación del derecho de huelga. Perfecto. Primero, el derecho de huelga no es un derecho absoluto como ni el derecho de propiedad, ni el mío, son absolutos. No hay derechos absolutos. ¿Por qué? Porque hay otros intereses y hay conflicto que puede haber entre esos intereses. Entonces,
y ahí corresponde una decisión eventualmente judicial que llegará a la Corte Suprema. Quiero hacerte una pregunta muy concreta. Se supone que el gobierno, entendemos que es así porque está en la conversación desde hace años, el gobierno lo que intenta es facilitarle la vida a la gente. ¿Esto qué significa? Que en determinados rubros no quede todo paralizado y pueda seguir viajando, por ejemplo, ¿no? Entonces, tomar decisiones que no compliquen el funcionamiento de un país. Si hay presentaciones judiciales, ¿se complican igual? Bueno, a ver, las presentaciones judiciales del tipo de las que han hecho las centrales sindicales ahora, pidiendo la inconstitucionalidad, y que esto no tiene nada que ver con otras situaciones, por ende, a mi criterio, no deben prosperar. En cambio, lo que puede haber es un conflicto en un caso particular donde yo digo, bueno, pero el derecho de huelga mío entonces no existe. Claro. Y para esto, primero, ojo, que acá nos olvidamos de algunas cosas, las huelgas salvajes, huelgas sin preanuncio, las huelgas que por ley tienen que ser decretadas por los trabajadores en voto secreto. Nunca votan secretamente la medida de fuerza. Tercero, que efectivamente el limitar la huelga en el caso de los servicios esenciales, fijando dotación mínima, o los de trascendencia institucional, porque incluso la Organización Internacional del Trabajo, yo he sido el líder de los empresarios del mundo durante casi 20 años en la OIT, así que de estos temas podemos hablar mucho. ¿Qué pasó? Hay primero, el derecho de huelga no está en ningún convenio, pero nadie lo niega, ¿ok? No hay un convenio internacional sobre el derecho de huelga. Lo que hay es los convenios de 87 y 98 de la OIT que dan el derecho de asociación y el derecho a negociar colectivamente. Y en ese marco, en ese contexto, encuadra en una libertad fundamental. Pero siempre y cuando no sea ni salvaje, ni la jurisprudencia italiana llegó a decir no puede producir más daño que el paro de la fábrica el domingo, porque es domingo. Entonces, todo lo que implique daño a la producción, daño a los insumos o restricción de los derechos de las personas, sea bloqueo, obviamente esos son exacerbaciones. Ahora, ¿en dónde? ¿En qué sectores? Y evidentemente depende de los países. Hay países que por su territorio, sus condiciones naturales, hay diferencias entre la cantidad de cosas que pueden ser consideradas un servicio esencial o calificado como un servicio de trascendencia institucional. Entonces, nadie niega derechos. Todos sabemos que los derechos tienen límites. También sabemos que es un derecho de los gremios, no es un derecho de las personas hacer huelga. Entonces, ojo que hay una diferencia sustancial entre lo que es un derecho individual y lo que es ahí un derecho colectivo. Daniel, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Planteamos el tema y queríamos tu palabra, pero creo que esto también tiene una discusión, Carlos, más amplia, ¿no? Más amplia y consecuencias. No es que es tan sencillo, Claudio, Carlos, resolver esta cuestión. Hay mucho que discutir. No, y como bien lo dice Daniel Funes de Rioja, que es un gran conocedor en términos teóricos y prácticos, es un tema que tiene que ver con los fundamentos jurídicos y políticos. Y en ese lugar, y con una situación social y laboral, digo, es de multidimensión, es un problema. Lo que estás viendo es que en situaciones donde empieza a haber tensiones distributivas, en definitiva, esto es lo que está ocurriendo hoy, poca plata, esto es lo que empieza a ocurrir, empiezan a haber reclamos y a tratar de acotar las posibilidades de que alteren la vida socioeconómica de un país. Pero hay que decirlo, esto está en la conversación desde antes, desde hace mucho tiempo. A ver cómo se hace para convivir. Y ha habido mucho exceso, hay que decirlo también, de muchos gremios de actividades esenciales o centrales que... De paro salvaje, lo dijo, me parece que está bueno eso, ¿no? No de paro, sino de paro salvaje, no anunciados, sorpresivos. Educación, transporte, digo, áreas donde el efecto y el impacto es gravísimo. Carlos, ¿algo para agregar? Sí, a ver, la primera cuestión es que la CGT
es representativo de una parte de la clase trabajadora. Después hay un montón de gente que trabaja en negro o que, digamos, hace changas, etcétera, en donde... que no está en el sistema formal, claro. Claro, no está en el sistema formal y que son los más afectados, sobre todo por paro de transporte. Sí. ¿No? Paro de transporte urbano. Con lo cual, digamos, ahí hay una cuestión en donde, como lo hemos visto muchas veces, donde te parás, digamos, en estación de tren o en parada de colectivo, la gente dice, y yo pierdo el presentismo, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Luego, lo otro es que la CGT, en general, cuando cuando levanta la voz sobre este tipo de cuestiones es porque también está sintiendo alguna presión de las bases. Con lo cual, digamos, no se puede quedar callado, independientemente de lo que diga. Y en este caso particularmente dijo, vamos a la justicia. Sí. Dijo, no vamos a hacer un paro general. Por ahora, nunca se sabe. No, nunca se sabe. Por supuesto. Nunca se sabe. Pero bueno, creo que hay que dejarlo bien claro y veremos qué es lo que pasa. En este momento, lo dijo Claudio al principio de esta conversación, la CGT no está suficientemente fuerte como para salir a un paro general, que es lo que hubiera hecho toda la vida tiempo atrás. Les prometí hablar de precios y tenemos la suerte de que por fin haya llegado el móvil a donde nos prometen y nos dicen que hay camperas baratas.